¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Como les había prometido, iba a hacer un vídeo con las últimas citas del Espíritu de Profecía que lastimosamente, por fallas técnicas, no pudieron escucharse en la última transmisión en vivo que hicimos en el sábado pasado. Vamos a leerlas ahora, vamos a meditar en ello y vamos a también hacer un cierre del mensaje que estuvimos transmitiendo en esa oportunidad. Permítame por favor hacer una oración para que sea el Señor quien nos pueda dirigir en este momento y sea todo para su honra y su gloria. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Suplicamos de tu ayuda, de tu protección, de tu dirección, que tu Santo Espíritu pueda conducir nuestra mente y nuestras palabras. Queremos, Señor, escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. El tema que estuvimos viendo el sábado pasado, y dicho sea de paso, les invito por favor a todos nuestros amigos que no lo han visto aún, lleva por título El fin de la idolatría en el pueblo de Dios. ¿Cómo es que el Señor va a vencer en nosotros y va a quitarnos esa idolatría que hay en ti y en mí? Hemos explicado en otra oportunidad que la idolatría básicamente está en el orgullo, en el yo Dios, ¿sí? Y lo hemos explicado con la Biblia y hemos visto varios versículos de la Biblia, o de manera especial, no en el sábado pasado, sino en el sábado antepasado, en la transmisión que hicimos en vivo acerca del tema la idolatría en el pueblo del tiempo del juicio. Pueden verlo también en nuestro canal de YouTube. Ahí es donde mostramos con la Biblia de que el corazón o el centro de la idolatría en el hombre es yo Dios. Ahora vamos a centrarnos en lo que vimos el sábado pasado y voy a hacer un pequeño repaso. Recordemos que los primeros versículos que leímos en Oseas capítulo 2, Zacarías capítulo 13, Isaías capítulo 30, Ezequiel capítulo 36, todos esos nos hablaban de la lluvia tardía relacionado con el fin de la idolatría y la obediencia del pueblo de Dios a los mandamientos de la ley de Dios. Pero los versículos de Isaías 17, 4 al 8 relacionan la lluvia tardía con el zarandeo. Y eso es tremendo, queridos hermanos. Hemos entendido también en otra ocasión, y se explicó, de que la lluvia tardía está en relación a Cristo en mí, a la venida de la persona de Cristo a mi vida. Es el obediente Cristo en mí que me va a conducir por los caminos del Señor en obediencia a la ley de Dios, para no más apartarnos de los caminos del Señor. O sea, no más vivir en pecado. Esto es lo que manifiesta o lo que podemos entender con respecto a la lluvia tardía. Y relacionado al zarandeo, podemos entender también algo, que es necesario que todo lo que debe ser mecido sea mecido o zarandeado. Y el Señor en este tiempo que quiere derramar su Santo Espíritu, Él va a producir un zarandeo en su pueblo. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque el Señor no va a dar su Espíritu a cualquiera. La presencia de Cristo no estará en cualquier persona, solo en aquellos que se prepararon para recibir esta lluvia, la presencia de Cristo mismo en sus vidas. También en Zacarías capítulo 9, versículo 1 y también en el versículo 8, vimos la relación que existe entre el tiempo del zarandeo y el quitar la idolatría también del pueblo de Dios con el fin del tiempo de gracia. Y esto usando también Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Y lo que nos compete, y ahora sí viene el cumplimiento de lo que les prometí, es tratar las últimas 4 citas del Espíritu de Profecía. Gracias a Dios se pudieron grabar la explicación de las 2 primeras citas de estas 4, pero quisiera, para poder retomar la hilación, leerlas completas, ¿sí? Las 4 citas. Y vamos a hacerlo.
La primera cita la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 61, escrita en 1857. Y dice lo siguiente: pregunté, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Y revisamos también el mensaje de la iglesia de la Odisea, de manera especial Apocalipsis capítulo 3, el versículo 18. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, donde el testigo fiel, nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus labios con colirio para que veas. Explicamos un poco más profundo en esa transmisión que hicimos, pero quiero para este momento rescatar lo siguiente. Cristo dice de mí, o sea, está llamando la atención del pueblo laodicense a su persona. Y porque Cristo es el que es nuestro Salvador. El pueblo de la Odisea dice que de nada tiene necesidad, por ende tampoco necesita de un Salvador, pero Cristo dice, yo soy. En este momento Cristo se está manifestando como el yo soy y el yo tengo. ¿Sí? Yo soy y yo tengo. Por eso debiéramos ir a Él para comprar. Es cosa curiosa en Mateo capítulo 25, cuando nos habla acerca de las 10 vírgenes, las 5 insensatas, aquellas que no tuvieron aceite de reserva, salieron a comprar, a buscar. ¿Quién les puede vender aceite? El aceite representa el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Y si consiguieron aceite, ¿quién les proveyó aceite si Cristo, aquel que da, como vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, Él es el yo soy y es el que tiene? ¿Dónde es que consiguieron aceite estas vírgenes insensatas? Algo interesante acerca del testimonio, el testimonio más grande que encontramos en todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ligando a lo que menciona Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, es siempre la persona de Cristo el centro de todo. Así que si el testimonio que exige Cristo es su misma presencia o su misma persona, es porque nos está señalando que Él en nosotros es lo que logra los propósitos de Dios en nuestra vida. Es siempre Cristo. Y menciona más la cita: tendrá ese consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. No encontré cosa que levante mayor oposición o mayor ira dentro de aquellos que se consideran hermanos de la verdad presente que proclamar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, unigénito, engendrado del Padre, y que es el mismo Espíritu de Dios. Eso es cosa tremenda. Además, el mencionar que no existe una Trinidad, sino que es el Padre y el Hijo y la divinidad de Cristo obrando en nosotros. Algo mayor a proclamar la verdad, mis queridos hermanos, es vivir la verdad. Lo que realmente pide o exige el testigo fiel y verdadero, que es Cristo en nosotros, es vivir la verdad. Y en nuestro comportamiento, en nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos, en nuestra vida diaria, se ve evidencias de que si esto se está cumpliendo o no. Esto es el testimonio directo. Cristo en nosotros. Lo que Cristo logra en nosotros, lo que Cristo hace en nuestra vida. Esto da testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios para nosotros. No solamente el decirlo,
sino que el vivirlo. Esto es lo que hace una transformación en nuestras vidas. La siguiente cita que encontramos en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 422, dice lo siguiente: cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y por una proporción más elevada de la que ahora anticipamos. Prestará atención a espíritus seductores y a doctrina de demonios. En esta cita nos quedamos en la transmisión anterior y lo que nos corresponde mencionar en esta cita o resaltar es cómo la sierva del Señor liga el tiempo del zarandeo con el tiempo que se va a manifestar la doctrina de demonios. Ahora, sabemos que Satanás imita todo lo que Dios quiere hacer. Satanás quiere derramar su espíritu y recuerden, hay peligro en recibir el espíritu de otro. La carta 66 de la hermana Elena lo menciona así. Hay peligro en recibir el espíritu de otro. El espíritu, debiéramos recibir, dice ella, el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Este es el espíritu que tú y yo necesitamos, Cristo en nosotros. Es lo que constantemente estamos repitiendo. La vida de Cristo en lugar de la mía. Es esta la esperanza de gloria para el pueblo de Dios. En el tiempo que se invalide la ley de Dios, se produce un zarandeo y una manifestación espiritista. ¿Y esto dónde? ¿Dónde es que se va a producir el zarandeo? ¿Dónde es que se va a manifestar este espiritismo? Dentro de la iglesia, en el pueblo de Dios. Gente que se manifiesta como pueblo de Dios, pero ya no cree en un escrito está de la palabra de Dios, porque están buscando que el Señor les hable directamente. La sierva del Señor fue inspirada por el Señor. El mismo espíritu de la profecía que inspiró a los santos escritores de la palabra de Dios, de la Biblia, pues también inspiró a Elena de White. Y estamos empezando a encontrar personas que cada vez dudan más y más de los escritos inspirados de la sierva del Señor. Recuerden algo. Satanás nos va a llevar a desconfiar primero de los escritos inspirados, de los testimonios, y luego nos va a llevar a dudar también de las escrituras. Así que toda cosa que nos haga dudar tanto del espíritu de profecía como de las escrituras debiéramos nosotros rechazar. Entonces, es justamente en este tiempo, cuando se invalida la ley de Dios, se produce también un zarandeo y se manifiesta esta doctrina de demonios, el espiritismo cunde en la iglesia de Dios. Esto es lo que manifiesta la sierva del Señor con respecto al zarandeo. ¿Qué debe ocurrir? Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 547 y 548. La sierva del Señor escribió lo siguiente, esto en el año 1900. Estamos en el tiempo del zarandeo, dice, miren, el año 1900, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y en acciones. Esto es algo interesante. Lo escribió, y lo repito nuevamente, en 1900. Y ahora esta otra cita, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 275, escrita en 1904. ¿Sí? Es una cita posterior a la que hemos leído hace un momento. El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo en los años pasados. ¿Qué era lo que producía el testimonio directo? Un gran zarandeo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces en estos últimos tiempos? Porque el Señor pide que se repita la proclamación del testimonio directo. ¿Qué tiene que ocurrir entonces cuando se empiece nuevamente a proclamar ese testimonio directo? Va a ocurrir otro zarandeo. El pueblo de Dios tiene que ser zarandeado.
Y dice más, desea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero deben resucitar de esta muerte aparente. Por la oración y la confesión de nuestros pecados, debemos preparar el camino del Rey. Esto es algo interesante. Preparar el camino del Rey se opone a preparar el camino a la bestia. El preparar el camino a la bestia está en relación a la nueva organización. ¿Cuál es esa nueva organización de la que habla la sierva del Señor? Ella menciona que si moviéramos un poco los pilares de nuestra fe, si moviéramos un poco nuestras creencias y las llegáramos a cambiar, estaríamos hablando o formando, dice ella, una nueva organización. Y es justamente lo que ha acontecido en nuestra iglesia. Las creencias que hemos tenido desde un inicio en nuestra iglesia han sido movidas, han sido cambiadas. Que no nos parezca extraño que dentro de un poco tiempo, cuando se empiece a predicar el sábado más plenamente, sean los adventistas nominales, como le llama la sierva del Señor, y esto es una cita del Espíritu de Profecía, sean los adventistas nominales los que se opongan a este mensaje y salgan a perseguirnos. Esto está escrito. Y esto es algo que nosotros necesitamos pensar, necesitamos reflexionar. ¿Cómo puedo dejar de ser un adventista nominal? Necesito buscar en oración y confesión de mis pecados al Señor. La manera en que pueden ser perdonados mis pecados es con la presencia de Cristo en mi vida. Su sangre me limpia, me lava. Su justicia me viste, viste mi desnudez por causa del pecado. Es su persona en mí la que me mantiene caminando en los caminos del Señor. ¿Notan? ¿Sí? La santificación, la justificación está en derredor de la persona de Cristo. Está en Cristo esto. Si nosotros no buscamos que Cristo more en nosotros, si nosotros no procuramos que Cristo habite en nuestra vida, jamás alcanzaremos el blanco, el objetivo que el Señor tiene para con nosotros y como pueblo de Dios. Jamás seremos pueblo de Dios. Por ende, no seremos llamados hijos de Dios, ni reconocidos como hijos de Dios. Y el Señor nos libre de esto. Así que esta es la manera en que el Señor piensa quitar la idolatría de su pueblo, mis queridos hermanos. Y el zarandeo es necesario. El zarandeo es necesario. Esto lo produce el testimonio directo. La persona de Cristo, el Hijo de Dios, en nosotros. ¿Quieres que esto sea una realidad en tu vida? ¿Deseas verdaderamente que Cristo more en ti? Yo lo deseo. Si deseas también lo mismo, en el nombre del Señor te digo, serás bienaventurado. Y lo menciono así porque las bienaventuranzas que encontramos en la palabra de Dios, que forman parte del sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo, están dirigidas a aquellas personas que tienen y desean tener a Cristo en su vida. Esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que hizo la diferencia en el tiempo mismo de Cristo. Aquellos que creyeron en Él y los que le rechazaron. Los que creyeron en Él recibieron el Espíritu Santo. Los que creyeron en Cristo, en la persona de Cristo, recibieron el Espíritu Santo. Y fueron y proclamaron estas verdades en todo el mundo. Y esperaron y descansaron en la bendita promesa del pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de estar preparados para la segunda venida de Cristo, sino teniendo a Cristo primeramente en nosotros. Y habiendo dicho esto, te invito en el nombre del Señor que te puedas preparar para la venida del Señor antes de su segunda venida.
y es que va a haber una venida de Cristo antes de la segunda venida. Y esto es la visitación que el Señor quiere hacer a su pueblo. El Señor piensa juzgar a su pueblo. Y el juicio menciona la palabra de Dios que empieza por la casa. Esto, mis queridos hermanos, está en relación también con un zarandeo. ¿Notamos cómo se ligan todas estas cosas? Que el Señor pueda ayudarnos a comprender cada vez más el escrito está de su palabra y que esto produzca en nosotros un gozo grande. Y no solamente produzca un gozo, sino que nos dé la fortaleza necesaria para poder caminar en la luz que Él constantemente nos da. Vamos a orar y agradecerle al Señor para que Él pueda hacer esto una realidad en nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Suplicamos, oh bendito Padre, que nos puedas ayudar y que esto sea para tu honra y tu gloria. Por favor, cumple estas tus promesas en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Con este su servidor, el pastor Carlos Cabello. Será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.